Estamos hablando de más de una decena de víctimas mortales, cerca de 40 heridos. Lo conversamos rápidamente con Edgar Vázquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Bienvenido a RPP, señor Vázquez. ¿Qué le ha parecido el pronunciamiento del Ejecutivo, encabezado en esta ocasión no por la presidenta Dina Boluarte, sino por Alberto Tarola, el jefe del gabinete? Bueno, buenas noches. Lo primero es que hay que lamentar que los peruanos estemos enfrentándonos entre nosotros y hay que lamentar cualquier muerte. Por supuesto, hay que investigar, como bien han mencionado los ministros, de ambos lados hay, digamos, víctimas heridas, fallecidos, y eso, por supuesto, creo que no nos podemos dejar pasar. Hay que investigar y hay que hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad. Finalmente, lo que estamos sufriendo somos los propios peruanos, y en particular los peruanos que están en estos momentos sin la posibilidad de llevar a cabo normalmente sus vidas, perdiendo sus ingresos, sus trabajos y con eso afectando su futuro cercano. Y en el tema de salud, lo que hemos escuchado de la ministra Gutiérrez ha sido realmente dramático, ¿no? Bueno, hay ambulancias que no pueden pasar. La ministra ha estado muy conmovida, se le ha notado emocionalmente al borde de las lágrimas casi. Así es, bastante, digamos, en una situación muy compleja. Y es evidente, ¿no? Hemos conocido de un bebé que no ha podido ser atendido, que ha fallecido. Así es. Y por supuesto, finalmente, con estas paralizaciones hay que tomar en cuenta que hay ancianos que pierden sus citas y que pueden ser una situación de extrema para algunos no recibir sus medicinas, personas que no se atienden, en este caso en la confrontación, también personas que finalmente no pueden ser ayudadas, rescatadas. Es una circunstancia muy dramática, ¿no? Y en ese sentido creo nuevamente que esta es una lucha inútil. Creo que los reclamos que son justos seguramente también están siendo contaminados por elementos que tienen sus propios intereses y que están llevando al extremo esta circunstancia. Eso no nos lo podemos permitir los peruanos. Y finalmente hay que ver realmente, en realidad, qué es lo que se quiere. Porque pareciera que la agenda de lo que se está pidiendo son cosas inviables, cosas que no nos van a hacer un cambio significativo, ¿no? Claro, el ministro del Interior, Víctor Rojas, ha señalado que no ha encontrado interlocutores, ¿no?, para poder dialogar. Él ha dicho, el gobierno ha querido dialogar, pero no tenemos con quién. Eso es lo que ha dicho en palabras prácticas. Es evidente que aquí hay una situación de un extremo que no quiere dialogar precisamente porque lo que quiere es que su agenda, digamos, la agenda que ellos plantean se desarrolle, pero nuevamente, ¿a qué nos llevaría esa agenda? Creo que ustedes han conversado en los últimos días con muchos especialistas. ¿Qué significaría hacer una elección en 2023, perdón? Nos significaría que los mismos partidos que en estos momentos sean los únicos que puedan participar. Claro, repetir la historia. Exacto, es decir, no va a ser una solución. No nos van a dar a los peruanos la alternativa de refrescar la política y de encontrar por lo menos un proceso que nos permita llevar adecuado, un proceso democrático que nos dé al menos nos abra una pequeña rendija hacia un cambio para una mejor política en el Perú. Es decir, la agenda que nos están planteando no es una agenda productiva, no es una agenda apropiada. En ese sentido, nuevamente, hacer un llamado a la calma, hacer un llamado a deponer posiciones extremas, hacer un llamado a, por favor, respetar los derechos de los demás, sobre todo de aquellos más necesitados que están sufriendo en estas circunstancias, y tratar de encontrar puntos en común para finalmente salir adelante de esta crisis. ¿Le parece oportuna, adecuada la respuesta del Ejecutivo? Porque como que han cerrado las puertas al diálogo y han hablado de recuperar el orden interno. En Puno, según lo que ha señalado el ministro Jorge Chávez y también el jefe del gabinete Alberto Tarola, y también impedir, según se ha dicho, que algunos grupos vandálicos lleguen a la capital de la República. ¿Es una respuesta acertada? Bueno, entiendo que por lo que nos han estado informando, lo que hemos escuchado ahorita juntos, hay información de inteligencia que les está indicando que hay grupos extremistas que están azuzando esta situación, y por supuesto en ese sentido creo que el discurso ha sido un discurso de firmeza frente a ese, digamos, en particular grupo de personas que están buscando una situación extrema,
pero creo yo que eso hay que hacer un gran esfuerzo por separar la paja del trigo, como se dice, ¿no? Porque también hay peruanos que están siendo engañados, hay peruanos que están siendo obligados, o nosotros lo hemos visto, ustedes han trasladado noticias de cómo en Arequipa, en diversos lugares han tratado de obligar a las personas a sumarse. Y hay otros que también han salido y hay otros que realmente demandas, ¿no? Exacto. Tratando de hacer conocer demandas que desde hace muchísimo tiempo han sido postergadas, ¿no? Hay varios conjuntos. Hay un tejido muy complejo. Muy complejo. Entonces hay que separar, y creo yo que esa firmeza de todas maneras se tiene que dar con los grupos extremistas y cuidando, por supuesto, el no dejar de lado el escuchar los reclamos justos, el no dejar de lado el poder abrir la puerta al diálogo a los reclamos justos y también tratar de informar correctamente para que aquellas personas que de una u otra manera están recibiendo información falsa puedan finalmente decantar y darse cuenta cuál es el camino correcto. Hemos visto que en algunos casos, en algunas regiones han señalado que el gobierno actual no les va a dar los bonos y etcétera. Es decir, hay un tejido muy complejo, como tú mencionas, hay que separar la paja del trigo y por supuesto actuar con firmeza con los grupos violentistas. Creo que ese ha sido el mensaje que ha tratado de trasladar el Premier el día de hoy. Una situación muy compleja igual, ¿no? ¿Es correcto que haya sido Alberto Tarol, el jefe del gabinete, quien dé la cara en este momento y no la presidenta Dina Boluarte? Bueno, el Premier para eso está, eso en teoría encabeza, digamos, el Consejo de Ministros. No es posible que en todos los casos la sea la presidenta. Supongo que encontrarán también el momento correcto. La presidenta había dado declaraciones también temprano el día de hoy y seguramente lo hará en el transcurrir de los siguientes días, pero creo que la voz de un primer ministro en estas circunstancias también es válida, por supuesto. Y mañana tenemos un día importante también en el Congreso, señor Vázquez. Bueno, políticamente va a ser muy difícil, ¿no? Exactamente. Va a ser muy difícil. Asistir al Pleno, ¿no? ¿Qué escenario podríamos encontrar con un Congreso atomizado que no parece al menos querer dar muestras, ¿no?, de colaborar con la pacificación del país? Creo que va a ser una sesión del Congreso muy difícil, muy conflictiva. Siempre es una circunstancia como la que estamos viviendo en el día de hoy. Y además sumándole peruanos que lamentablemente han fallecido, hace que, por supuesto, cualquier político pueda repensar situaciones. Creo que va a ser una sesión difícil. Vamos a escuchar, hay que esperar lo que va a decir el Premier y el conjunto del Consejo de Ministros ante el Congreso y esperemos que el mensaje sea uno que permita nuevamente aquietar las aguas, que nos permita encontrar medidas de corto plazo para encontrar el diálogo, que nos permita nuevamente abrir una posibilidad de encontrar salidas y finalmente tratar de llevar adelante una transición democrática correcta, porque finalmente este es un gobierno que ya tiene un plazo definido de salida. Claro. ¿No? Y lo mejor que puede hacer este gobierno es tratar de llevar adelante esa transición de la mejor manera para cederle la posta a alguien que pueda finalmente con una visión más amplia pueda llevar adelante los destinos del país. Usted ha sido ministro. ¿Cómo actuar en este momento con firmeza, usted lo ha señalado, pero evitando no llegar a extremos, evitando que más peruanos mueran? Bueno, necesitamos que todos los ministros, el Consejo de Ministros en estos momentos tengan la mayor capacidad de actuar con la cabeza fría. Actuar en caliente en estos momentos no va a ser lo correcto, puede llevarlos a tomar malas decisiones, como te decía. Hay que saber separar la paja del trigo, encontrar acciones estratégicas para poder encontrar el diálogo con aquellos bolsones de la población que tienen seguros justos reclamos que de repente los están canalizando de manera incorrecta y, por supuesto, tratar también con los órganos de justicia, como ha sido mencionado la Fiscalía, la Policía, hacer frente a lo que no podemos tampoco permitir, que es la violencia, que es la destrucción de la propiedad pública y privada. Imagínate los aeropuertos que han sido afectados. ¿Cuánto nos cuesta a los peruanos tener una capacidad limitada, como la que tenemos en aeropuertos, para que luego tengamos que destruirlos y desperdiciar recursos públicos para volver a construirlos en vez de mejorarlos o construir más infraestructuras? Finalmente, vamos a tener que desperdiciar recursos en reconstrucción de infraestructura que se pierde por esta violencia en vez de dirigirla a más salud, a más educación, a más carreteras, a más colegios y etcétera. Es decir, nuevamente, acá estamos perdiendo
todos los peruanos. Y en especial, por supuesto, los peruanos que están en estas regiones muy convulsionadas. ¿Qué papel pueden jugar los alcaldes, los gobernadores locales, las autoridades de cada una de estas regiones que viven una situación de conflicto social? ¿Cómo deben actuar frente a lo que hemos escuchado, este pronunciamiento del Ejecutivo? Bueno, tenemos autoridades relativamente nuevas. Sí, acaban de ingresar. Exacto, tenemos autoridades. Su gestión. Exacto, que en teoría están empoderadas para poder llevar adelante un diálogo, digamos, con sus poblaciones y por supuesto con el Ejecutivo Nacional. Pero lo que estamos escuchando es de autoridades electas que se han puesto de espaldas a ambos lados. Es decir, se han puesto, como probablemente en términos televisivos, se han puesto detrás de la pantalla a mirar que otros se peleen sin entrar a usar sus responsabilidades. Porque no los vemos, No los vemos. No los vemos. Yo no sé dónde está el gobernador de Puno, el alcalde de Puno, el de Cusco. No los vemos realmente. Exactamente, ¿no? Están, digamos, dejando de lado sus propias competencias, responsabilidades, cuando deberían ser en estos momentos actores que puedan mediar entre estas poblaciones, estas agrupaciones que seguramente ellos conocen muy bien, porque son de sus regiones, y el Ejecutivo Nacional, que de repente no conoce en profundidad el tejido regional, que sí saben estas autoridades, gobernadores, alcaldes, que deberían en estos momentos ser agentes estabilizadores. Y en ese sentido, hacer un llamado a las nuevas autoridades, tanto gobernadores como alcaldes, a que apoyen a una solución pacífica a cualquier conflicto en sus localidades. Que sean agentes de tranquilidad, de generación de paz social y no más bien, digamos, agentes que asusen más la violencia o que se pongan de un costado esperando que otros resuelvan el problema, como lamentablemente estamos viviendo en muchos casos en la historia reciente del Perú, gobernadores que seguramente están en casos de corrupción o se ponen de costado y que finalmente tienen las competencias, porque recordemos que en muchos de los sectores las competencias están transferidas a los gobiernos regionales, pero pareciera que las competencias siguen siendo del gobierno nacional porque ellos realmente se sienten como ausentes. Y eso es lo que nos está pasando en estos momentos en Puno. No vemos al gobernador y a los alcaldes. Exacto. Y ya que hablamos del tema de los asusadores, los ministros han señalado también, hablaron de, bueno, vehículos que traían personas desde un punto y otro y de financiamiento aparentemente irregular. Se habla incluso de financiamiento internacional, otros hablan de la minería ilegal y hasta del narcotráfico, ¿no? Por allí pueden ir también las investigaciones. Tienen que ir de todas maneras. ¿Sí? Estamos hablando de que en el Perú estamos sufriendo ya de muchos años atrás de una serie de actividades ilegales que finalmente están penetrando todos los estamentos de la sociedad peruana. Estamos hablando de minería ilegal, por supuesto de narcotráfico, estamos hablando de tala ilegal, estamos hablando de tráfico de terrenos, es decir, una serie de actividades ilícitas que tienen una gran capacidad de financiamiento del resto de actividades delictivas, incluyendo seguramente algunas de estas que no solamente en esta oportunidad, sino en las protestas del año pasado, del cierre, se sabía, se conocían que habían unidades pues, de transportes de alta gama que venían trasladando y que es imposible que podamos pensar que eso pues, proviene del financiamiento de las propias personas. Definitivamente hay actividad ilegal que está financiando y tiene que investigarse, así como tiene que investigarse también cualquier intervención extranjera que se pueda estar dando. Yo creo que esa probablemente no es la principal razón, pero sí por el lado de las actividades ilegales peruanas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, señor Vázquez. Gracias a ti. Edgar Vázquez, ex titular del MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.